Barba Blanca TV. Historias de misterio. La oficina de premoniciones. Parte 2. Decíamos que el plan de Baker y Farley era presentar los resultados de todas las premoniciones que la gente llevaba a la agencia, a la oficina de premoniciones. Esto parecía un panorama prometedor al Parlamento y al Consejo Británico de Investigación Médica. Ellos eran conscientes, sin embargo, de que enfrentaban una versión muy similar del dilema de Jonás, aquel mítico personaje con la ballena. El Antiguo Testamento relata que Dios le pidió que profetizara la destrucción de Nínive, pero él razonó que si la gente de Nínive escuchaba su advertencia y se arrepentía, Dios los perdonaría y su profecía sería falsa. Así que Jonás se escapó y, como todos saben, terminó dentro de una ballena. Sí, gracias a la agencia de premoniciones, ¿alguna vez se llegaba a evitar una calamidad? ¿Cómo se probaría que, de no haberla prevenido gracias a las visiones, habría ocurrido? Situación difícil, pero valía la pena intentarlo. Si solo se pudiera demostrar que una gran catástrofe se evitó por este medio, escribió Baker, el proyecto se habría más que justificado, quizás para siempre. Entre las premoniciones recibidas, 18 parecían haberse confirmado, y 12 de ellas procedían de 2 personas. Esos videntes eran Kathleen Lorna Middleton, una profesora de pianoforte y ballet, y la otra persona era Alan Hencher, un empleado de la oficina de correos que experimentaba premoniciones desde que tuvo un accidente automovilístico, acompañadas de intensos dolores de cabeza. Baker estableció una relación que bordeaba en lo personal con esos 2 sismómetros humanos, que parecían tener un don poco envidiable por doloroso, ya que se la pasaban presintiendo tornados, muertes y accidentes en medio de la angustia. Situación nada grata. Aunque nuestras mentes racionales pueden fácilmente desestimar los ejemplos como meras coincidencias, intentos de darle sentido a lo sin sentido, o atribuir los casos a una capacidad inconsciente de conectar información que tienen los llamados superpronosticadores, dejamos aquí consignados 4 de los más espeluznantes casos y sucesos para que ustedes juzguen. Desastre de Nicosia, Britania, en 1967. El 21 de marzo de 1967, Hencher llamó a Baker para contarle una visión que había tenido sobre un accidente aéreo. Era un avión de pasajeros que tenía problemas sobre unas montañas y perdía el contacto por radio. Predijo que morirían 124 personas. Un mes después, un avión de pasajeros turbohélice Britannia que transportaba a 130 personas intentó aterrizar en Nicosia, Chipre, durante una tormenta eléctrica. Al intentar aterrizar se volcó, se rompió en pedazos y se incendió. El número de muertos por el desastre, el 6º peor accidente de la aviación en la historia en ese momento, fue de 126. 2 de ellos fueron rescatados vivos, pero no sobrevivieron. El desastre de la Soyuz 1. Al mes siguiente fue la presencia de Lorna Middleton, la que sobresaltó a los seguidores del trabajo de la agencia, de la oficina de premoniciones. El 23 de abril de 1967, Middleton envió una visión de un astronauta en el espacio. Esta aventura terminará en una tragedia, escribió. El astronauta que vio
estaba petrificado, dijo, y adjuntó un dibujo de un astronauta acurrucado dentro de una tosca nave esférica. En ese momento el cosmonauta Vladimir Mikhailovich Komarov estaba en la nave espacial Soyuz 1, en su 12ª órbita de la Tierra. Se habían divulgado pocos detalles de la misión que, de tener éxito, iba a publicarse con bombos y platillos, pues significaba que los soviéticos habían recuperado el primer lugar en la carrera espacial que recientemente habían perdido. El plan era que se le uniría una segunda nave espacial, Soyuz, en órbita al día siguiente para que los dos cosmonautas se transfirieran de un vehículo al otro, algo nunca intentado antes. Pero las cosas empezaron a salir mal. El segundo lanzamiento de Soyuz fue cancelado y se le dijo a Komarov que descansara y se preparara para regresar a la Tierra. En sus primeros 2 intentos de reingreso, los motores de Komarov no se encendieron y la nave espacial rebotó y volvió a la órbita. Komarov logró pasar en el tercer intento, pero luego fallaron los paracaídas de la nave espacial. La nave se estrelló en el sur de Rusia y se incendió con el cosmonauta adentro. El accidente ferroviario de Hither Green. El siguiente informe de premonición, importante para la agencia, fue casi un trabajo de equipo de Middleton y Henscher. El 11 de octubre de 1967, Henscher contactó a Baker con una advertencia de un accidente ferroviario en la línea principal que causaría numerosas muertes. El 1 de noviembre, Middleton le escribió a Baker que había tenido una visión de un accidente, tal vez en un tren, una estación, tal vez personas involucradas esperando en la estación, y las palabras Charing Cross. 4 días después, un tren de pasajeros se descarriló con destino a la estación Charing Cross, matando a 49 personas. En el momento del accidente, Henscher estaba en la enfermería de su lugar de trabajo debido a un fuerte dolor de cabeza. A las 22:15 escribió una nota diciendo que pensaba que había habido un accidente ferroviario y que podía haber ocurrido hacía 1 hora. El tren se había descarrilado a las 21:16. El asesinato de Robert Kennedy. Muchas de las predicciones que recibió Baker se referían a eventos más que a personalidades, con 2 excepciones importantes. La primera es el fuerte presentimiento de Middleton sobre el asesinato de Robert Kennedy. Teniendo en cuenta lo que le sucedió a su hermano, el presidente asesinado John Fitzgerald Kennedy, y la cantidad de amenazas que Robert recibió durante la campaña electoral para la nominación presidencial demócrata en 1968, tal vez no fue sorprendente. Sin embargo, la ferocidad de las premoniciones de Middleton fue notable. El 11 de marzo le escribió a Baker, advirtiendo de un asesinato. 4 días después volvió a escribir: la palabra asesinato continúa, no puedo desconectarla de Robert Kennedy. Puede ser que la historia se repita. Middleton repitió sus advertencias sobre Kennedy a lo largo de abril y el 4 de junio llamó a la agencia de premoniciones 3 veces, advirtiendo de que un asesinato era inminente. Poco después de la medianoche del 5 de junio de 1968, Kennedy recibió 3 disparos después de dar un discurso en el Hotel Ambassador, en Los Ángeles, California. Murió a causa de sus heridas 26 horas más tarde. El fin. La segunda de estas premoniciones tenía que ver directamente con el psiquiatra. A principios de 1968, Henscher le dijo a Baker que su vida aún estaba en peligro. En una entrevista en un periódico al año siguiente, Henscher dijo que estaba convencido de que el psiquiatra moriría pronto
en Jockleton. El 7 de febrero, Middleton tuvo una visión de Baker, en la que vio su cabeza y hombros a un lado y sus difuntos padres al otro. La imagen persistió una semana. No quiero alarmar a nadie, simplemente dije que mis padres estaban tratando de decirme algo, escribió Middleton. Interpreté esto como algo relacionado con el doctor. Poco antes de la medianoche del 25 de febrero, se inició un incendio en la sala cerrada para pacientes femeninas en el Hospital Shelton, donde trabajaba Baker. El 18 de agosto, John Baker sufrió una hemorragia cerebral en su casa, en Jockleton. Fue llevado al hospital, pero murió. Y con él se fue la agencia, la oficina de premoniciones. Barba Blanca TV. Historias de misterio.